Una vez que usted está preparado para realizar sus primeras inversiones en el mercado de divisas, es conveniente que planifique lo que va a realizar para evitar malas situaciones. Es importante contar con un plan de inversión y para esto se lo voy a comentar en 7 sencillos pasos que usted debería de realizar para tener una mayor probabilidad de éxito. Este plan de inversión que le voy a estar comentando aplica tanto para una cuenta de demostración y una cuenta con dinero real. Este plan de inversión pues hace uso de 7 pasos que son muy importantes y como punto inicial vamos a hacer una elección del porcentaje del riesgo. Es conveniente que antes de que usted se ponga a abrir sus transacciones, siempre determine el porcentaje de riesgo que desea aceptar perder. Es muy importante esto. ¿Cuánto es lo que usted está aceptando como una pérdida? Si en este caso esa transacción que usted va a estar realizando sale negativo. Siempre es recomendable esto, ya que una vez que usted acepta las pérdidas, con mucha más facilidad va a tomar ciertos riesgos en determinados momentos, aunque ciertamente el porcentaje de riesgo recomendado como máximo es el 2% del capital. Recuerde eso, siempre le voy a estar recomendando como máximo el 2% de capital. Se puede realizar transacciones con un capital mayor, tal vez de un 3% o hasta un 5% del capital, pero para esto usted ya debería de contar con cierta experiencia. Para esto obviamente no es necesario que pasen años o meses realizando esas inversiones. Con la experiencia me refiero a que usted tenga dominio sobre la estrategia y además sobre las decisiones que va a estar tomando. Usted debe de dominar ese aspecto emocional y no le va a afectar en este caso cuando sucedan algunas pérdidas, y tampoco le debe de afectar en gran medida el tener una serie de transacciones ganadas, ya que esto puede traer como consecuencia malas decisiones de inversión posteriormente, incrementar el riesgo, o adicionalmente también usted puede sentirse con la suficiente confianza como para arriesgar a más de lo que debería de estar arriesgando en esos pares de divisas. Así es que es importante que usted siempre analice cuánto desea perder antes de entrar al mercado. Esto es realmente muy sencillo, únicamente el 2% del capital como máximo, pero esto debe de tomarlo de dos formas. Tal vez sea ese 2% por transacción que vaya a realizar, o en su defecto puede ser ese 2% dentro de su sesión de operaciones. Usted puede realizar tal vez 5 transacciones en lo que va de unas 2 o 3 horas, tal vez realizando scalping, y para esto usted va a dividir ese 2% del riesgo entre esas 5 operaciones que va a estar realizando. Digamos que esa es la recomendación, o en su defecto, como le comentaba, puede tomar el riesgo de que en una sola transacción puede arriesgar como máximo ese 2%. Adicionalmente, cuando usted tiene una pérdida del 2% en una sola transacción, es momento de replantearse si desea seguir negociando durante ese día. Lo más conveniente es de que ponga una pausa y analice qué es lo que ha hecho mal, o tal vez fue a consecuencia de la alta volatilidad del mercado, tal vez usted ha tomado una mala decisión, o incluso aunque haya tomado buenas decisiones, resulta que el mercado pues tomó otra dirección que no estaba prevista. Siempre usted debe de cerrar y analizar todas las posibles movimientos que va a estar realizando el mercado y cómo va a actuar ante ciertas situaciones. Es conveniente que para esto también haga una buena elección del par de divisas. Para esto siempre en lo personal le recomiendo que vaya y vea el calendario económico
es conveniente que al observar este calendario económico usted va a definir determinados horarios y en los pares en los cuales es más idóneo estar abriendo esas transacciones. Si existen noticias para lo que es la libra, ahí tenemos esas noticias. El par para poder negociar sería la libra dólar. Adicionalmente, si tenemos muchas noticias para lo que es el dólar americano, entonces usted puede negociar con el euro dólar, con la libra dólar, en fin, con varios pares que sean los principales. En la plataforma los puede filtrar de una forma muy sencilla. Para esto le voy a enseñar la plataforma. Tenemos en la parte de la izquierda todos los pares de divisas que el broker me proporciona y como usted puede observar pues son bastantes. Algunos son índices y bueno, también tenemos acciones y metales, pero lo que más nos interesa son las divisas. Para esta práctica vamos a filtrar únicamente los que son más importantes y con botón derecho seleccionamos únicamente el conjunto. Vamos a dar clic en Forex y aquí tenemos los 6 pares principales. Con esos pares usted puede ahora sí filtrar una gran cantidad de monedas que no tienen tanta liquidez como estas que se están mostrando en este instante. Puede también abrir algunos cruces con el yen de algunas divisas importantes, por ejemplo el euro yen o la libra yen. Para esto hay que agregar a este panel esos pares de divisas y la forma muy sencilla de agregarlo sería hacer clic sobre este panel con botón derecho, después damos otro clic en símbolos y bueno, finalmente aquí donde dice FX Majors vamos a seleccionar el cruce, en este caso sería el euro yen y le damos clic en mostrar. También vamos a seleccionar la libra yen, aquí la tenemos, le damos clic en mostrar y sería los pares principales. Esto pues puede variar también dependiendo del broker. En algunas ocasiones puede estar en otra ubicación los símbolos. En este caso, hablando de las categorías, tal vez en algún broker el nombre no sea FX Majors, sino que tendría otro nombre muy similar. En este caso podría únicamente decir Forex principales o Forex únicamente. Y esto es lo que tendría que estar analizando, con qué pares de divisas usted se sentiría cómodo estar negociando. Aquí podría agregar algunos otros pares de divisas. Si usted desea operar en este caso durante la sesión asiática, pues también podría agregar el dólar neozelandés, le da clic en mostrar y también el dólar neozelandés contra el yen, le da clic en mostrar y bueno, también algunos pares que estén cruzados con el dólar australiano, que podría ser dólar australiano yen, le damos clic en mostrar y bueno, de esta forma usted tendría herramientas suficientes como para poder operar en varias sesiones, pero siempre y cuando usted utilice como referencia el calendario económico para filtrar los principales horarios que al usar el calendario económico le estará especificando durante qué día y la hora, además del tiempo que falta para poder tomar esas buenas decisiones. Yo le recomiendo que usted si utilice el calendario económico independientemente de analizar los datos que resulten de esas noticias. Es importante que usted vaya filtrando todo esto. Puede incluso agregarlo a una agenda, a su agenda de trabajo. Puede agregarlo para tener esos días en los cuales usted va a operar cierto par de divisas. Digamos que el lunes va a operar el euro dólar a las 2 de la tarde, o tal vez dependiendo del horario, tal vez lo desea operar a las 7 de la mañana y pues bueno, usted ya tendría en su agenda
ese par de divisas que tiene que operar, o por lo menos estar ahí presente para ver si se puede dar una oportunidad de entrada. Definir el horario de inversión es muy importante, ya que esto le va a evitar situaciones en las cuales no exista un gran movimiento y tal vez el mercado esté a la espera de ciertas noticias que son muy importantes. Cabe destacar que usted debe de tener también presente que no todos los días se van a dar esas noticias económicas que van a mover al mercado. De hecho, las principales noticias económicas se dan a final de cada mes, y en la primera, para ser más específicos, se dan en la última semana de cada mes y en la primera semana de cada mes. En lo que va del resto del mes, prácticamente el movimiento es técnico. Ahí sí usted puede determinar algún horario que sea de su preferencia, ya sea dependiendo de la zona horaria donde usted se encuentre, pero cuando se llega aproximadamente el día 25, el día 26 de cada mes, hay que observar el calendario económico para poder agendar esos días en los cuales pueden darse noticias importantes que van a mover al mercado. Esto usted lo debe de hacer aproximadamente durante unos 10 días. Le estoy hablando del día 25 de cada mes hasta el día 5. Hay veces que son hasta el día 10 del mes siguiente. Así es que hay que tener ese margen a consideración, porque durante todos esos días, a fin de cada mes y a principio del siguiente mes, se dan esas noticias importantes en los cuales si es conveniente que usted analice el calendario económico. En base a esto, pues ya usted va a realizar ese proceso de estar agendando los mejores días para estar realizando esas inversiones en el mercado de divisas. Adicionalmente, una vez que usted ya tiene agendado el día, usted ya se ha conectado en una determinada hora al mercado para poder negociar, es necesario configurar los gráficos y la estrategia que va a estar implementando. Si se trata de estar esperando algún informe económico y más que nada estar esperando ese movimiento que va a ser ocasionado por los informes, usted debe de analizar esos gráficos, y para esto le recomiendo que en su plataforma, una vez que ha determinado que ya se aproxima, durante la próxima media hora se va a dar una noticia importante, le recomiendo que usted configure su plataforma. Si va a hacer análisis técnico, en este caso haga un análisis técnico con una media móvil exponencial de 20 periodos y un indicador, en este caso sería el RSI, con los parámetros por defecto. Recuerde que debe de ser a 14 periodos. Hay que agregar el nivel de 50. ¿Y esto para qué? Pues bueno, para estar determinando los posibles escenarios. En este caso, suponiendo que durante media hora se va a dar esa noticia, bien, la media móvil me va a estar diciendo en qué posición se encuentra en estas instancias el mercado. Vemos que de alguna forma en un aspecto visual se está poniendo de una forma lateral el mercado. No es lo mismo a lo que vemos en anteriores movimientos. Así usted lo puede analizar. En la parte más reciente se está poniendo de forma lateral, pero lo más importante es analizar en este caso el RSI, ya que nos puede dar un panorama un poco más claro de lo que podría suceder con esas noticias. Si se da un movimiento al alza, hasta dónde podría establecer un objetivo. En este caso vemos que se tiene estos puntos máximos. Ahí tenemos algunos puntos máximos. Estos puntos máximos también los puede identificar en el gráfico del precio para poder estar determinando algunos objetivos. Y en este caso, si vamos a analizar lo que es
la ubicación de esos puntos, pues tenemos que el mercado en ciertos momentos pues tuvo en este gráfico pues una subida aproximadamente de unos, vamos a ver esta vela, desde el punto más bajo del RSI tenemos un único movimiento alcista, este que le estoy indicando. Hay que poder identificarlo en el precio. Vemos que sería esta vela, la que está en color verde, es un movimiento alcista de más de 80 pips. Entonces usted estaría determinando es que muy probablemente en un aspecto alcista, si en este caso identificamos el precio actual, lo máximo que podría subir tal vez sería unos 70 pips. Debido a la ubicación en el precio y con respecto al punto máximo, esto es lo que el mercado podría subir como máximo, ya que en el RSI también tendría esa limitante. Como máximo podría estar buscando el RSI en primera instancia ese nivel de resistencia. De igual forma, hacia el nivel de soporte tenemos un punto mínimo. Ahí es hasta donde el RSI me estaría indicando que el mercado podría estar bajando, y en este caso estaríamos proyectando un objetivo hacia estos puntos mínimos que usted puede observar. Ahí podremos trasladar ese nivel de soporte. Así es que, suponiendo que ya está próxima a esa noticia, usted tendría digamos que ese objetivo es preestablecido. Si sube, tal vez como máximo el mercado estaría buscando una subida aproximada de unos 65 o 70 pips, y si baja tendría digamos que una limitante a primera instancia unos 30 pips. Si supera ese nivel pues iría a buscar el siguiente nivel de resistencia. Así es que usted ya estaría teniendo más o menos una idea de qué es lo que podría hacer el precio en las próximas horas. De esa forma usted estaría analizando previamente los posibles escenarios que el precio le estaría mostrando, y principalmente en base al RSI, lo que el mercado como máximo podría hacer. En la situación de que se superen estos máximos o mínimos y usted no haya tomado una decisión de compra o de venta, el mismo indicador le deja más puntos de referencia hasta donde el mismo RSI podría estar buscando. En este caso, si vemos que el RSI ha superado esta línea de soporte, pues obviamente se espera que tenga una caída hasta el siguiente nivel de soporte, buscando ciertos pips, y en este caso correspondería. Para esto hay que identificar los puntos máximos y mínimos. Si podremos identificar los puntos mínimos en el precio, estamos observando que se trata de este nivel. Pero aquí hay algo muy importante. Resulta que los puntos mínimos más recientes están de hecho en la misma zona. Únicamente hay una pequeña divergencia en el indicador RSI. Vemos como hay un mínimo, el que está en la parte superior, y pues posteriormente tenemos otro segundo mínimo que en el precio se muestra igual, pero en el indicador RSI no es así. Así es que aquí lo que podremos determinar es que el RSI tiene más fácil un quiebre de este nivel de soporte, y además estaría buscando con mayor facilidad ese punto mínimo en lo que son los niveles del mismo indicador, lo cual me llevaría a pensar que tal vez el precio estaría buscando otro nivel mucho más importante. ¿Y cuál sería ese nivel más importante? Pues lo estamos observando aquí en los puntos mínimos del RSI. Vemos en dónde se detiene. El siguiente nivel del RSI más importante pues es el que le estoy indicando en esta parte. Vamos a señalarlo para verlo con más claridad. Así es que ese podría ser un siguiente objetivo.
En el caso de que el RSI rompa con facilidad ese nivel de soporte, si lo identificamos en el precio, vemos que realmente ahí tenemos esa divergencia. Esta zona la podría tener muy fácil el RSI de romper, pero recuerde que el RSI únicamente es un confirmador de las señales que el precio le va a estar indicando. En este caso, si vemos que existe un cierre de vela por debajo de estos niveles mínimos, lo más probable es que vaya a buscar el siguiente nivel de soporte, debido a que estos niveles mínimos de soporte son equivalentes a lo que vemos en la parte anterior, y de esa forma vemos cómo estaríamos estableciendo un objetivo mucho más ambicioso. Todo esto antes de que se den esos informes económicos. Es muy importante tener en consideración todos esos detalles. Ya vimos que en primera instancia lo que usted debe de hacer es elegir el porcentaje del riesgo, después elegir el par de divisas en base al calendario económico, después puede agendar el horario de inversión y adicionalmente puede ya configurar los gráficos y la estrategia. ¿Para qué? Pues para hacer ese análisis técnico del par de divisas y posteriormente dar un seguimiento. Usted debe de dar un seguimiento antes y después de que se están dando esas señales de entrada. Ese seguimiento, usted debe de agregar las pautas de agotamiento. Las pautas que le he comentado anteriormente son muy importantes para poder tomar buenas decisiones. Si usted está observando que el precio, le comentaba sobre esta media móvil de 20 periodos, si vemos que el precio está en la parte inferior, tal vez de una forma más psicológica, el precio lo tenga un poco más difícil para que suba, debido a que esta media móvil de 20 periodos funciona bien como una resistencia y soporte dinámicos. Vemos cómo el mercado de alguna forma se detiene en ciertos niveles. Obviamente esto es una mera coincidencia. Usted no debería de dar por hecho que el mercado sí respeta esta media móvil de 20 periodos. Es solamente una coincidencia que ayuda a que psicológicamente, aunque se escuche algo feo, usted crea que realmente el mercado va a respetar esta media móvil. En este caso, sí daría cierta confianza en que tal vez lo más probable sea que el precio tienda a realizar un movimiento bajista. Digamos que todas las claves, todos los indicios que el precio me está dando apuntan hacia esa situación, pero en el caso que no sea así, habría que analizar más pares de divisas. Como usted puede ver en el gráfico de 15 minutos, la media móvil de 20 periodos está prácticamente de forma lateral y adicionalmente el RSI también está de forma lateral y además tiene algunos detalles importantes que hay que mencionar. Usted puede trazar líneas en la parte superior e inferior, ya sea aquí con la herramienta de línea de la misma plataforma. Esto evitará tomar malas decisiones. ¿Por qué? Bueno, en primera instancia lo que es más probable, de igual forma aquí en 15 minutos me está mostrando el RSI, una caída. Fíjese que estaría más probable vencer estos niveles de soporte y buscar los que están mucho más abajo. Esto significa que tal vez el precio quiera buscar algún nivel. En este caso estaríamos hablando de esta cantidad de pips. Aquí en este time frame voy a medir que tantos pips estaría en esa caída. Son aproximadamente 20 puntos, lo cual estaría en esa previsión una caída de 20 puntos en caso de que el mercado decida ir en sentido bajista. Recordemos que en un gráfico mayor de una hora, la previsión, pues obviamente, como tenemos un escenario mucho más a gran escala,
no podremos ver lo que son esas limitantes del gráfico de 15 minutos. Se estaría obteniendo una señal un poco más lenta, pero de igual forma el objetivo estaría mucho más ambicioso en la parte inferior. Ahí es a donde entra el seguimiento. El seguimiento es muy importante para estar tomando esas decisiones. Usted antes de estar abriendo esas transacciones debe tener todo el panorama claro de lo que probablemente puede suceder en el precio, y si no se hace, qué decisiones puede tomar. Pues en este caso puede cancelar esa transacción, o también puede abstenerse de entrar al mercado, que sería también una forma inteligente de llevar a buen punto ese plan de inversión, porque tal vez el día de hoy no se pueda realizar una buena inversión, pero tal vez el día de mañana sí. También debe de tener en consideración que el estar fuera del mercado también es saber invertir en este mercado financiero. Y bueno, regresando a lo que son los gráficos del precio, es importante también estar identificando esos niveles máximos y mínimos que se muestran en el indicador RSI. Ahí podemos apreciar ese punto. Si el mercado realiza un movimiento bajista, pues tendría como limitante en primera instancia ese punto, que se puede confirmar también en el nivel del RSI. Así es que hasta ahí estaría una caída importante. Después, el mismo indicador, una vez que alcance el objetivo, el precio obviamente se va a estar moviendo hacia adelante, pero el indicador se va a ir ajustando de tal forma que va a ir nuevamente a buscar algún punto importante hacia la baja, y pues nuevamente, si el precio está digamos que en algún nivel interesante que usted esté observando, tal vez ya se encuentre por la parte inferior de esos niveles de soporte, pues va a ir a buscar ahora un nivel de soporte mucho más abajo. Para esto el RSI obviamente no va a ser lo mismo que el precio, hablando de la ubicación del indicador. Para esto el indicador obviamente no va a ir bajando, el mismo indicador se va a ir ajustando a los datos que el mercado le vaya proporcionando, y bueno, finalmente podría darle una señal de entrada en busca nuevamente de algún mínimo en el RSI. Esto se traduce en una distancia en pips considerable que usted puede verificar nuevamente en el gráfico del precio. Tal vez ya no corresponda a ese mínimo, sino a otro que esté mucho más abajo. Así es que es importante todo esto. Una vez que ya ha realizado todo ese análisis, es importante que si entró al mercado es porque lo hizo de alguna de las dos formas que le comenté al inicio de esta charla, la cual consiste en arriesgar el 2%, o tal vez usted desea arriesgar el 1% en una única transacción, o dividir ese 2% del capital en varias transacciones que usted se proponga realizar. En este caso es muy probable que se den más de 2 entradas en el mercado durante una sesión de inversión. Es muy importante que usted tome antes esas decisiones, ya que si usted lo hace sobre la marcha, puede hacer mal los cálculos y el stop loss puede valer más de la cuenta. En este caso, si el stop loss que usted va a colocar, suponiendo que se va a abrir una transacción de venta y va a colocar un stop loss tal vez en la parte superior, ahí vamos a colocar un stop loss y este stop es de 20 pips, pues esos 20 pips en dinero es igual al 2% del capital. Así de sencillo. Usted debe de determinar eso. Si en este caso usted coloca esos 20 pips de stop loss y entra con un tamaño de lote diferente al sugerido, tal vez ese porcentaje se dispare a otra cantidad, tal vez represente
en muchas ocasiones uno suele cometer algunos fallos y puede representar el 5% o incluso más. Pueden ser cantidades mucho más exageradas que realmente cuando usted se da cuenta pues ya está abierta esa operación, y en malos momentos puede irse el mercado en sentido contrario y usted puede perder esa inversión por el simple hecho de que pues no supo determinar antes de entrar lo que usted aceptaba perder en ese momento. Recuerde que una vez que usted entra al mercado es porque usted va a aceptar el riesgo de que tal vez va a existir esa posibilidad de perder, pero obviamente con el análisis y el seguimiento que usted le va a estar dando a esas transacciones se va a tratar de minimizar todo ese riesgo. Si el mercado se va en contra, pues hay que cancelar esas operaciones antes de que el mismo mercado la cierre, y bueno, que usted tenga esa pérdida neta de lo que inicialmente ha ingresado al mercado. Y bueno, algo adicional que se me estaba pasando: es conveniente que si usted está en MetaTrader vaya hacia lo que es un gráfico de una hora. En este gráfico de una hora hay una parte, hay una pequeña flecha en la parte superior. Ahí, como usted la puede apreciar, esta flecha es conveniente que si usted va a estar agendando esos horarios y esos pares en los cuales va a estar operando de una forma más consistente, hay que hacer esta flecha hacia la izquierda. ¿Para qué? Pues bueno, es muy sencillo. Usted va a agregar unas líneas verticales. Esto es una recomendación. Agrega unas líneas verticales y las coloca en el día y la hora que se vaya a dar esa noticia. De esta forma puede colocarlas con mayor precisión si se va hacia un gráfico de 15 minutos. En un gráfico de 15 minutos puede especificar mejor ese horario en la parte inferior. Obviamente la hora del broker con su horario local en muchas ocasiones no va a corresponder, pero es cuestión de que usted abra su plataforma en la apertura de la sesión europea o en la apertura de la sesión americana, y así usted podrá sincronizar lo que le dirá el calendario económico con su hora local y con el horario del broker. Si en este caso en el horario del broker tal vez sean las 0 horas y en su hora local sean las 3 de la madrugada, si el calendario económico le está diciendo que durante 4 horas va a darse una noticia, pues obviamente en lugar de colocar esta línea a las 0 horas, la va a colocar a las 4, que sería la hora del broker. Ahí tendríamos esta línea. Entonces únicamente regresaríamos nuevamente la flechita que está en la parte superior hacia una zona donde podamos ver un poco más del gráfico para los análisis. La regresamos y bueno, únicamente vamos a esperar todo este tiempo hasta que el mercado esté ahí oscilando. Durante este tiempo, digamos que sería un horario o una zona de no hacer operaciones, no trade. Es muy importante que usted tenga este consejo, tómelo en cuenta, estar marcando con las líneas verticales los horarios en los cuales se va a llegar esos momentos. Usted puede conectarse tal vez un poco antes y esperar a ver qué es lo que va a darse en esos instantes. Técnicamente usted puede realizar esos análisis tanto con el RSI, con la media móvil de 20 periodos. Le comentaba que la media móvil de 20 periodos pues es más para un aspecto psicológico y ver que tal vez si rompe el precio, en este caso hacia arriba, lo tenga más fácil de que el mercado siga alcista. La media móvil de 20 periodos pues obviamente va a estar en la parte inferior. Esto a usted le daría confianza porque coloca su nivel de stop loss en la parte inferior y de esta forma usted
pensará que tiene una doble barrera el precio para poder alcanzar su stop. No hay que confiarse tanto porque tenemos esa situación provocada por las noticias. Esto fue ocasionado por las noticias. Así es que una vez que el mercado cierra por arriba de una media móvil, no significa que el mercado va a seguir en ese sentido. Vemos que en la siguiente vela pues cierra por la parte inferior y nuevamente cierra en la parte superior. Así es que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de decisiones para operar en los principales horarios. Y si usted va a hacerlo con respecto al calendario económico, es conveniente que usted utilice gráficos más rápidos. Podría ser gráficos de 5 minutos, ya que en estos gráficos usted puede ver más claramente esas formaciones. Fíjese que aquí tiene el tiempo suficiente para cancelar una transacción que se le está yendo en sentido contrario. Tiene ese tiempo. Sin en cambio, si usted espera a que en gráficos de 15 minutos se haga esa confirmación, pues sería demasiado tarde. Tal vez el mercado ya le haya quitado esos beneficios. Así es que lo conveniente para operar la volatilidad, toda esa liquidez que se da en los mercados, en los principales horarios y principalmente en las noticias, es utilizar gráficos rápidos. Los gráficos de mayores periodos, que en este caso sería gráficos de 1 hora, gráficos de 4 horas, se formarían mucho más lento y esto le daría señales a más largo plazo. Eso es correcto. Fíjese que aquí podría existir un cierre de vela, en este caso en este gráfico de 1 hora, apuntando hacia un nivel importante de soporte o tal vez de resistencia, en fin, lo que usted esté determinando en esos instantes. Pero aquí en este caso no tendría mucha validez estar seleccionando los pares para operar. Tampoco tendría tanta importancia estar observando el calendario económico. En donde sí tiene importancia el calendario económico. Bueno, si usted va a hacer operaciones rápidas, si usted está dispuesto a estar analizando gráficos de 5 minutos, de 1 minuto, sí le recomiendo que vaya al calendario económico porque usted va a tener toda esa volatilidad disponible para poder tomar esas decisiones. Obviamente son transacciones muy rápidas, como usted puede apreciar, las máximas transacciones, la mayor duración suelen ser 3 horas o 2 horas y después hay una breve pausa y continúa el movimiento. Si usted es un trader que desea operar a más largo plazo, ciertamente en el horario que se le dé la señal puede ser válido. Si la señal de entrada con una determinada estrategia se le está dando en un gráfico de 1 hora, en este caso podría ser dentro de la sesión asiática, bien puede tomar esa transacción, aunque tiene que tener cierta paciencia porque como consecuencia ese tipo de transacciones no suelen evolucionar de una forma muy rápida, llevan su tiempo, tal vez tarden 1 o 2 días en verse los resultados, como puede usted observar en este tipo de situaciones. Pero sí es conveniente que usted tome acción dentro de las principales horas de mercado. Tal vez esas señales en gráficos de 1 hora se estén dando dentro de la sesión europea o dentro de la sesión americana. Es conveniente que sí trate de que su sistema le dé señales en esos horarios porque tendría mucha más fiabilidad. Usted estaría yendo con el mercado. Cuando usted tenga señales dentro de la sesión asiática, ahí como podemos observar en la plataforma, la referencia pues es esta línea que tengo aquí en el horario del broker. Prácticamente ahí me está indicando en qué horario está la sesión asiática. Todo esto pues tiene mucha
coincidencia, así es que todos esos movimientos pertenecen a la sesión asiática. Vemos nuevamente, ahí tenemos esa sesión asiática, así es que si usted tiene una señal de entrada en la sesión asiática, pues no debería de tomarla como algo tan fiable. Sí podría tener una buena operación tal vez, pero no es tan conveniente. Es mejor que esas señales que usted va a realizar a más largo plazo pues las haga en base a los horarios de la sesión europea o la sesión americana, aunque fíjese que siempre usted debe de dar un seguimiento. Ese seguimiento, ¿por qué razón se da? Pues bueno, debe de dar ese seguimiento tanto en el precio como en los indicadores. Si observo que esta señal, fíjese que es una señal de venta, ha roto ese nivel de soporte, tenemos una señal de venta clara, además está apuntando hasta otro nivel de soporte importante, pero resulta que el indicador RSI me está mostrando un claro agotamiento. Ahí me está mostrando que el RSI está en esas instancias en una zona de sobreventa. Es una zona de sobreventa muy importante, así es que puede que el mercado no baje más, ya que está en niveles en los que anteriormente, cuando el RSI llega en esa zona, tiende a regresar, como lo que pasó en un escenario anterior. Si lo proyectamos hacia lo que es el precio, ahí tenemos que existe una sobreventa y después el mercado cambia ligeramente de dirección, corrige un poco, el mercado vuelve a bajar, pero corrige nuevamente debido a que en el RSI me está mostrando esas confirmaciones, esas señales de que debería de tener precaución. Tal vez no sea una venta muy clara y vemos como el mercado de hecho cambia de dirección. Todo esto usted debe de dar seguimiento apoyándose en por lo menos unos 2 gráficos. Si está tomando una decisión en un gráfico de una hora, también debe de tener abierto el gráfico de 15 minutos para analizar si no existe alguna pauta de agotamiento, si realmente esa señal no está a punto de expirar, porque pues bueno, ya los indicadores le estarán mostrando toda esa información. Y bueno, finalmente si su transacción va por buen camino, si es a largo plazo, si se está convirtiendo una transacción pequeña en una de largo plazo, pues podría optar por tomar beneficios de forma parcial o definitivamente cancelar esa negociación, tomar esos beneficios, o hacer lo contrario, incrementar esa inversión, pero todo esto siempre y cuando el sistema le vuelva a dar una reentrada a lo que es el mercado, y de esta forma usted puede ir de forma gradual incrementando todos esos beneficios, pero siempre y cuando no tenga pautas de agotamiento, que sea todo lo contrario, que el mercado le esté mostrando unas aceleraciones. Digamos, tenemos aquí este ejemplo, entra por la ruptura de una resistencia, una confirmación tal vez de indicadores, y ahí está, usted coloca sus líneas de tendencia. Vemos que el mercado está oscilando de forma muy consistente, y posteriormente el mercado nuevamente le deja una posible entrada en otra compra. Si usted confirma esa nueva entrada en compra, puede colocar nuevamente una línea que le verifique todo ese hecho. Esto no le estaría mostrando un agotamiento, todo lo contrario, el mercado se está acelerando y podría beneficiarse de todo ese recorrido. Tal vez se trate ahora de una tendencia a más largo plazo. De igual forma hay que ir acomodando el stop loss a los puntos a donde usted considere adecuado.
Si el mercado se va en sentido contrario y le cierra esa transacción, pues bueno, que ese cierre sea lo suficientemente satisfactorio para que usted pues ya esté con tranquilidad con los beneficios que ha obtenido.